عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी जिंदगी के पहलुओं का सिलसिला चल रहा है. आज भी इस सिलसिले में Continuando con la serie de narraciones, de relatos o distintos aspectos de las vidas de los compañeros del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, que participaron en la batalla de Badr, hoy hablaré sobre algunos compañeros más. El primero es Hazrat Khawli bin Abi Khawli. Hazrat Khawli participó en todas las batallas junto con el Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr y Uhud. Abu Mashr y Muhammad bin Umar afirman que Hazrat Khawli participó en la batalla de Badr junto con su hijo. Sin embargo, no mencionan el nombre de su hijo. Otro historiador, Muhammad bin Ishaq, afirma que Hazrat Khawli participó en la batalla de Badr junto con su hermano Malik bin Abi Khawli. Según otro relato, los dos hermanos de Hazrat Khawli, Hazrat Hilal bin Abi Khawali y Hazrat Abdullah bin Abi Khawali, también participaron en la batalla de Badr. Hazrat Khawli falleció durante la época del califato de Hazrat Umar. El segundo compañero es Hazrat Rafi bin al-Maula. Hazrat Rafi bin Maula perteneció a la rama Banu Habib de la tribu Hazrai. El nombre de su madre era Idam bint Auf y el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Rafi y Hazrat Safwan bin Baida. Ambos compañeros participaron en la batalla de Badr. Según algunas narraciones, ambos fueron martirizados durante esta batalla. De acuerdo con otra narración, Hazrat Safwan bin Baida no fue martirizado durante la batalla de Badr. Musa bin Uqba narra que tanto Hazrat Rafi como su hermano, Hazrat Hilal bin Maula,
participaron en la batalla de Badr. Hazrat Rafi fue martirizado por Ikrama bin Abu Jahl durante la batalla de Badr. El siguiente compañero es Hazrat Zush Shimalen Humer bin Abdi Amr. Zush Shimalen Humer bin Abdi Amr. Su verdadero nombre era Humer y su título era Abu Muhammad. Ibn Hisham afirma que se le conocía como Zush Shimalen, pero ese no era su nombre real. Este fue un título que se le dio porque utilizaba más su mano izquierda. Según otra narración, usaba ambas manos por igual. Es por eso que también se le menciona como Zul Yadain. Pertenecía a la tribu de Banu Quthā y era un confederado de Banu Zuhra. Cuando Hazrat Umar emigró a Medina desde la Meca, se quedó en casa de Hazrat Sa'd bin Khaisama. El santo profeta estableció un vínculo de hermandad entre él y Yazid bin Haris. Ambos fueron martirizados durante la batalla de Badr. Como acabo de mencionar, fue martirizado durante la batalla de Badr y asesinado por Usama Yoshami. En el momento de su martirio tenía 30 años de edad. En lugar de Usama Yoshami, en Tabaqat al-Kubra aparece registrado el nombre de Abu Usama Yoshami como la persona que lo mató. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Rafi bin Yazid. En una narración aparece su nombre registrado como Rafi bin Zaid. Hazrat Rafi bin Yazid perteneció a la rama Banu Zuhur bin Abdul Ashhal de la tribu Aus de los Ansar. La madre de Hazrat Rafi, Aqrab bint Muaz, era la hermana del conocido compañero Hazrat Sa'd bin Muaz. Dos de los hijos de Hazrat Rafi fueron Usaid y Abdurrahman. Su madre se llamaba Aqrab bint Salama. Hazrat Rafi participó en las batallas de Badr y Uhud. De acuerdo a una narración, viajaba en el camello de Sa'd bin Zaid el día de la batalla de Badr. Fue martirizado durante la batalla de Uhud. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Zakwan bin Abdi Iqais. Su título era Abu Sabu. Hazrat Zakwan pertenecía a la rama Banu Suraik de la tribu Hazrai de los Ansar. Su título era Abu Sabu. Participó tanto en el primer como en el segundo Bayt en Aqaba. Uno de los aspectos que se destaca sobre él y que merece la pena mencionar es que emigró de Medina a la Meca y se fue con el santo profeta. En ese momento el santo profeta todavía estaba en la Meca. Era conocido como un Ansar Muhajirin. Emigró a la Meca para estar con el santo profeta y se quedó allí durante algún tiempo. Participó en las batallas de Badr y Uhud y alcanzó el estado de martirio durante la batalla de Uhud, asesinado por Abu Hakam bin Akhnas. Hazrat Safwan bin Abdi Qais era conocido como un Ansar Muhajirin. Alama ibn Sa'd relata en Taqabat al-Kubra que cuando los musulmanes emigraron hacia Medina, los Quraysh estaban muy contrariados. Se enfadaron mucho con los jóvenes que habían emigrado y les habían abandonado. Un grupo de Ansar prometió unirse al santo profeta durante el segundo juramento en Aqba y posteriormente regresó a Medina. Cuando los primeros migrantes de la Meca llegaron a Cuba, estos Ansar se unieron al santo profeta en la Meca y emigraron a Medina junto con sus compañeros.
Así, ellos eran conocidos como los Ansar Muhajirin. Hazrat Safwan bin Abdi Qais, Hazrat Uqba bin Wahab, Hazrat Abbas bin Ubada y Hazrat Ziyad bin Labid estaban entre ellos, entre estos compañeros, conocidos como los Ansar Muhajirin. Posteriormente, todos los musulmanes emigraron a Medina, excepto el santo profeta, Hazrat Abu Bakr y Hazrat Ali, así como los que quedaron atrapados en los disturbios, quienes estaban en cautiverio y los enfermos o débiles. Suhail bin Abi Salih narra que cuando el santo profeta se dirigió hacia Uhud, señaló en una dirección y se dirigió a sus compañeros diciendo: ¿quién irá a ese lugar concreto? Un compañero de Bani Zuraik, Hazrat Safwan bin Abdi Qais Abu Sabu, se puso de pie y dijo: «Oh profeta de Allah, yo iré allí». El santo profeta le preguntó quién era y Hazrat Safwan respondió: «Soy Safwan bin Abdi Qais». A continuación el santo profeta le dijo que tomara asiento y repitió la pregunta 3 veces. Después el santo profeta dijo: «debes ir a tal lugar». Sobre esto Hazrat Safwan bin Abdi Qais dijo: «Oh profeta de Allah, ciertamente iré allí». Luego el santo profeta dijo: «quien quiera ver a alguien caminando entre los verdes jardines del cielo mañana debe mirar a esa persona». Después Hazrat Safwan comenzó a despedirse de su familia. Sus esposas e hijas le dijeron: «¿nos vas a dejar?». Tomó su manto de sus manos, se alejó un poco, luego se volvió hacia ellas y les dijo: «nos reuniremos en el día del juicio». Después de esto alcanzó el estado de martirio durante la batalla de Uhud. El día de Uhud el santo profeta preguntó a sus compañeros si alguien sabía algo sobre Safwan bin Abdi Qais. Hazrat Ali respondió: «Oh profeta de Allah, vi a un jinete persiguiendo a Safwan hasta que le alcanzó y le dijo que, puesto que seguía todavía vivo, ya no podía vivir más». Entonces atacó a Hazrat Safwan que iba a pie y lo martirizó. Además, Hazrat Ali dijo que le había atacado mientras decía que «mira, soy Ibn Ilaj». Hazrat Ali dijo que le golpeó en la pierna con su espada, cortándola desde la mitad del muslo. Después de eso, se bajó del caballo y lo remató. Hazrat Ali dice que vio que el atacante era Abu al-Hakam bin Akhnas. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Khawad bin Jubair Ansar. Sus títulos eran Abdullah y Abu Saleh. Hazrat Khawad pertenecía a la tribu de Banu Thalaba. Hazrat Khawad bin Jubair era el hermano de Hazrat Abdullah bin Jubair. Hazrat Abdullah bin Jubair fue el designado por el santo profeta durante la batalla de Uhud para proteger el valle junto con 50 arqueros. Hazrat Khawad era de altura moderada. Falleció en Medina en el año 40 después de la Hijra a la edad de 74 años. Según una narración, su edad en el momento de su fallecimiento era de 94 años. Solía teñirse el cabello con henna y hojas de añil. Hazrat Khawad también partió junto con el santo profeta para la batalla de Badr. Sin embargo, en el camino sufrió una lesión con una arista afilada de una piedra y el santo profeta le envió de regreso a Medina. Sin embargo, el santo profeta le incluyó en el botín de la batalla de Badr. Por lo tanto, era como si él también se contara entre esos individuos que participaron en la batalla de Badr. Participó junto con el santo profeta en todas las batallas, incluidas la batalla de Uhud y Khandak. Hazrat Khawad relata: «una vez nos detuvimos en un lugar llamado
Marre Zaharan junto con el Santo Profeta. Continúa diciendo: salí de mi tienda de campaña y vi a algunas mujeres hablando. Al ver esto me interesé. Por lo tanto, volví, me puse una capa y me senté a su lado. Es decir, se disfrazó y se sentó allí para escuchar lo que decían las mujeres. Mientras tanto, el Santo Profeta salió de su tienda. Cuando vi al Santo Profeta me asusté y le dije al Santo Profeta que mi camello se había escapado y que lo estaba buscando. Inmediatamente me puse de pie y dije esto. El Santo Profeta siguió caminando y yo le seguí. El Santo Profeta me dio la capa que llevaba puesta y se fue a un área de arbustos para responder a la llamada de la naturaleza. Luego realizó la ablución y regresó. Gotas de agua caían de su barba y sobre su pecho. Después de esto, el Santo Profeta me preguntó tranquilamente: «Oh Abdullah, ¿qué hizo el camello?». Es decir, ahora, ya que el camello no estaba perdido y el Santo Profeta se dio cuenta de que simplemente estaba sentado allí para escuchar la discusión, lo cual no era apropiado. Pero, sin embargo, nos pusimos en marcha de nuevo. Después de eso, cada vez que el Santo Profeta se encontraba conmigo, me decía salam y me preguntaba: «Abu Abdullah, ¿qué hizo el camello?». Cuando esto comenzó a suceder y el Santo Profeta me decía esto continuamente de manera alegre, comencé a esconderme en Medina y ya no iba a la mezquita ni a las reuniones del Santo Profeta. Después de bastante tiempo, fui a la mezquita y me puse de pie para rezar. El Santo Profeta también salió de su residencia y ofreció 2 rakat de oración. Continué prolongando mi oración con la intención de que el Santo Profeta regresara y no dijera nada. Sin embargo, el Santo Profeta dijo: «Abu Abdullah, puedes prolongar la oración todo lo que quieras, pero me quedaré aquí». Por lo tanto, en mi corazón dije: «Por Allah, me disculparé con el Santo Profeta y aclararé sus dudas en relación a mí». Cuando completé la oración, el Santo Profeta dijo: «Oh Abu Abdullah, la paz sea contigo. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que el camello huyó?». Le respondí: «Por aquel que te envió con la verdad, desde que acepté el Islam, ese camello no se ha escapado». El Santo Profeta repitió 3 veces: «Que Allah tenga misericordia de ti». Después de esto, el Santo Profeta nunca dijo nada más en relación con esto. En otras palabras, el Santo Profeta le hizo darse cuenta de que en primer lugar no debía ocultárselo al Santo Profeta, porque sabía lo que realmente sucedió, y en segundo lugar, es incorrecto sentarse en las reuniones de otras personas de esta manera para escuchar su conversación. Hazrat Jawad narra: el Santo Profeta me visitó una vez cuando estaba enfermo. Después de recuperarme completamente, dijo: «Oh Jawad, tu cuerpo se ha recuperado totalmente. Por lo tanto, cumple tu pacto con Allah». Le dije: «No he prometido nada a Allah». El Santo Profeta dijo: «No hay una persona enferma que no haga un juramento o tenga la intención de hacer algo durante su enfermedad». Es decir, una persona así seguramente le dice a Dios el Todopoderoso que hará eso o lo otro si le otorga buena salud. Por lo tanto, cumple tu promesa con Allah fielmente, actuando según tus palabras. Por lo tanto, esto es algo sobre lo que todos debemos reflexionar y prestar mucha atención. Con motivo de la batalla de Khandak, el Santo Profeta envió una delegación a Banu Qurayza cuando se enteró de su rebelión y de cómo habían incumplido el acuerdo durante la batalla. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb ha escrito sobre este incidente en su libro La vida y el carácter del sello de los profetas. Escribe: «Cuando el Santo Profeta recibió noticias de esta peligrosa traición de los Banu Qurayza, inicialmente el Santo Profeta envió a Zubair bin al-Awwam para obtener información en secreto 2 o 3 veces. Luego, después de esto, el Santo Profeta envió formalmente a Sa'd bin Mu'adh y Sa'd bin Ubada, que eran jefes de las tribus Aus y Khazrai, junto con algunos otros compañeros influyentes, en forma de una delegación hacia Banu Qurayza, y ordenó estrictamente que si había noticias preocupantes no debían divulgarse públicamente cuando regresaran, sino que debían mantener en secreto
para que la gente no se angustiara. Cuando estas personas llegaron a las cercanías de Banu Qurayza y se acercaron a Ka'b bin Asad, este hombre malvado se enfrentó a ellos de una manera muy arrogante. Cuando los dos Sa'ds hablaron del tratado, Ka'b y la gente de su tribu se enfurecieron y dijeron: «Fuera, no hay ningún tratado entre Muhammad y nosotros». Al escuchar estas palabras, la delegación de compañeros se puso en marcha. Sa'd bin Mu'ad y Sa'd bin Uqaba se presentaron ante el santo profeta y le informaron sobre la situación de manera apropiada. El nombre de Hazrat Khawat bin Jubair también se menciona entre los compañeros que formaron parte de la delegación. Según otra narración, el santo profeta envió a Hazrat Khawat hacia Banu Qurayza en su caballo y el nombre de este caballo era Jannah. Hazrat Khawat afirma: «Una vez salimos a peregrinar con Hazrat Umar, Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah y Hazrat Abdurrahman bin Auf formaron parte de esta delegación. La gente pidió que alguien presentara la poesía de Zarar bin Khitab, el poeta de la Meca que había aceptado el Islam durante la victoria de la Meca. Hazrat Umar ordenó que Abu Abdullah, es decir, Khawat, recite su poesía. Cuando escuché esto, recité la poesía hasta el amanecer. Fue solo entonces que Hazrat Umar me pidió que parara, ya que era la hora del amanecer. Otro compañero que será mencionado hoy es Hazrat Rabia bin Aksam. Su título era Abu Zaid. Hazrat Rabia era una persona baja y de constitución robusta que pertenecía a la tribu Asad bin Juzaima y se cuenta entre los compañeros muhajirin. Después de la emigración a Medina, se quedó en la residencia de Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir junto con algunos otros compañeros. Tenía 30 años cuando participó en la batalla de Badr. Además de la batalla de Badr, también participó en las batallas de Uhud y Khandak. También participó en el tratado de Hubaidia y también en la batalla de Khaybar, donde fue martirizado. Un judío llamado Haris lo martirizó en un lugar llamado Nita, que es un fuerte de Khaybar. Tenía 37 años en el momento de su martirio. Otro compañero que será mencionado hoy es Hazrat Rifa bin Amr al-Jahan. También se le conoce como Wadiya bin Amr. Participó en las batallas de Badr y Uhud. Era un aliado de Banu Nayer, una tribu de los Ansar. Luego, Hazrat Zaid bin Wadiya es otro compañero que mencionaré hoy. Hazrat Zaid era de la tribu Ansar de Khazrai. Tomó parte en Ba'at Aqba, la batalla de Badr y Uhud, y fue martirizado durante la batalla de Uhud. Su madre era Zaid bint Haris y el nombre de su esposa era Zena bint Sahal, quien dio a luz a 3 hijos, Sa'd bin Zaid, Umama y Kulthum. Su hijo Sa'd se mudó a Irak durante el califato de Hazrat Umar y se instaló en una aldea llamada Akarkuf. Akarkuf se encuentra cerca de Bagdad, una ciudad de Irak. Hazrat Ribi bin Rafi Ansari es otro compañero que mencionaré hoy. Hay diferentes opiniones con respecto al nombre de su abuelo. Según una narración, su nombre era Haris, mientras que según otra fuente su nombre era Zaid. Hazrat Ribi bin Rafi era de la tribu Banu Ailan y participó en la batalla de Badr y Uhud. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Zaid bin Muzain. El nombre de su padre era Muzain bin Qais. Hazrat Zaid ha sido mencionado también como Yazid bin al-Muzain. Pertenecía a la tribu Khazrai
y participó en la batalla de Badr y Uhud. Durante el periodo de migración a Medina, el santo profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Said y Hazrat Mistah bin Uthatha. Tuvo un hijo llamado Umar y una hija llamada Ramla. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Ayaz bin Zuhair. Su título era Busad y el nombre de su madre era Salma bint Amir. Perteneció a la tribu Feher y estuvo presente en la segunda migración a Abisinia, y a su regreso emigró a Medina y residió en la casa de Hazrat Kulthum bint al-Hadem. Participó en todas las batallas, incluidas la de Badr, Uhud y Khandak. Falleció en Medina en el 30 después de la Hijra durante el califato de Hazrat Usman y, según un relato, falleció en Siria. El siguiente compañero a mencionar es Hazrat Rifa bin Amr Ansari. Su título era Abu Walid y pertenecía a la tribu de Banu Auf bin Khazrai. El nombre de su madre era Rafa. Participó en el segundo Bait en Aqaba junto con 70 compañeros. Participó en la batalla de Badr y Uhud y fue martirizado en la batalla de Uhud. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Ziyad bin Amr, que también fue conocido como Ibn Bashir y fue un aliado de Ansar. Participó en la batalla de Badr junto con su hermano Hazrat Zamra. Perteneció a la tribu Banu Saida bin Ka'b y, según otra narración, era el esclavo liberado de Banu Saida bin Ka'b bin al-Khazrai. El siguiente compañero es Hazrat Salim bin Umair bin Sabit. Era miembro de una tribu ansari llamada Banu Amr bin Auf. Tomó parte en el primer Bait en Aqaba. Hazrat Salim también participó en todas las batallas junto con el santo profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y la batalla de la Zanja. En ocasión de la batalla de Tabuk, cuando un grupo de compañeros pobres que deseaban participar en la batalla de Tabuk aparecieron ante el santo profeta, lamentándose porque no tenían medios de transporte, Hazrat Salim también era uno de ellos. Estos 7 compañeros llegaron al santo profeta justo cuando el santo profeta estaba a punto de partir hacia Tabuk y solicitaron que se les diera algún medio de transporte para que pudieran participar. El santo profeta respondió que en este momento no tengo nada con lo que proveeros para que podáis montar. Estos compañeros regresaron con lágrimas en los ojos debido a la tristeza de no poder gastar nada en el camino de Allah. Ibn Abbas relata que el siguiente versículo es decir, tampoco contra aquellos que cuando llegaron a ti para que les proporcionases una montura, les dijiste, no puedo encontrar cabalgadura para vosotros. Se volvieron con sus ojos inundados de lágrimas por la pena de no poder encontrar nada que emplear. Ibn Abbas relata que entre las personas mencionadas en este versículo está Salim bin Umair y Thaliba bin Said. Hazrat Khalifatul Masih II, comentando este versículo, dice en su comentario: en términos de su aplicación, este versículo es general, pero los individuos particulares a los que alude son 7 musulmanes pobres que acudieron al santo profeta
y solicitaron que se organizaran algunos medios de transporte para ellos. El santo profeta les informó que desafortunadamente no tengo los medios para organizar ningún viaje para vosotros. Los compañeros se sintieron muy dolidos y se volvieron con lágrimas en los ojos. En otras narraciones, se dice que después de este evento, Hazrat Usman donó 3 camellos y otros 4 camellos fueron donados por otros musulmanes. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, luego distribuyó un camello a cada uno de los 7 compañeros. Hazrat Muslim Maud afirma que el Sagrado Corán ha mencionado este evento para contrastar el caso de aquellos compañeros que eran ricos y tenían medios de transporte, pero buscaron excusas para no participar. Hubo algunos compañeros que buscaron excusas y no se unieron. Sin embargo, por otro lado, la pasión y el celo de los compañeros pobres estaba en un nivel totalmente diferente. Por lo tanto, este evento ilustró la diferencia entre los dos. Hazrat Muslim Maud explica además que este versículo también revela que no todos los que se quedaron en Medina durante las expediciones fueron hipócritas. También hubo creyentes sinceros y fieles que no pudieron participar debido a la falta de medios. Hazrat Muslim Maud continúa explicando en el comentario del versículo que Abu Musa era el jefe de este grupo de musulmanes. Cuando más tarde se le preguntó sobre lo que solicitaron al santo profeta, explicó que por Dios no le pedimos al santo profeta camellos o incluso caballos. Solo le pedimos que no teníamos zapatos para cubrir nuestros pies. No podemos cubrir este viaje descalzo y herirnos gravemente, incluso antes de la batalla. Y no podremos luchar. Si tan solo se nos diera un par de zapatos, podríamos correr detrás de nuestros hermanos que cabalgan y participar en la batalla a pie. Este era el estado de su pasión y el estado de su pobreza. Hazrat Salem bin Umer vivió hasta el momento de Hazrat Muawiyah. Luego el siguiente compañero es Hazrat Saraka bin Ka'b, que pertenecía a la tribu Banu Nayyar. El nombre de su madre era Umaira bint Numan. Hazrat Saraka participó en todas las batallas junto con el santo profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y la batalla de la Zanja. Falleció en tiempo de Hazrat Muawiyah y, según una narración de Kalbi, fue martirizado en la batalla de Yamama. El siguiente compañero es Hazrat Saib bin Mazun. Era el hermano biológico de Hazrat Usman bin Mazun. Fue uno de los primeros compañeros que emigraron a Abisinia y tuvo el privilegio de participar en la batalla de Badr. Cuando el santo profeta viajó con motivo de la expedición de Bawat, según algunos narradores, eligió a Hazrat Sa'd bin Muaz y, según otros, Hazrat Saib bin Usman como el amir para hacerse cargo de los demás asuntos en su ausencia. Su nombre como amir también consta en otra narración. Hazrat Saib también tuvo el honor de hacer negocios con el santo profeta. En una narración en Sunan Abu Dawud afirma que Hazrat Saib relata: en una ocasión me presenté ante el santo profeta y los compañeros comenzaron a halagarme. El santo profeta dijo: le conozco mejor que vosotros. Dije que mis padres sean sacrificados por tu causa. Oh profeta, en verdad has dicho la verdad. Tú fuiste mi socio en los negocios y qué excelente socio fuiste. Nunca te opusiste ni causaste ninguna disputa. En el libro La vida y el carácter del sello de los profetas, este incidente ha sido relatado de la siguiente manera. Muchas caravanas comerciales salían de la Meca hacia diversas regiones. Existía un comercio oficial hacia el sur en dirección a Yemen y hacia el norte en dirección a Siria. También existían relaciones comerciales con Bahrein. El santo profeta viajaba a todos estos lugares con fines comerciales y siempre cumplía con sus obligaciones con notable honestidad, confianza, elegancia y diligencia.
En la Meca todos los que trataban con el santo profeta le elogiaban. Por consiguiente, Saib, un compañero del santo profeta, cuyo relato ha sido mencionado anteriormente, cuando aceptó el Islam, la gente le elogió ante el santo profeta y el santo profeta dijo: «Le conozco mejor que vosotros», a lo cual Saib respondió: «En verdad, oh profeta, que mi padre y mi madre sean sacrificados. Una vez fuiste mi socio en los negocios y siempre fuiste ético e inmaculado en todos los tratos». El siguiente compañero es Hazrat Asim bin Qais. Hazrat Asim bin Qais pertenecía a la tribu de los Ansari de Talaba bin Amr y participó en las batallas de Badr y Uhud. El siguiente compañero es Hazrat Tufail bin Malik bin Khansa. Hazrat Tufail pertenecía a los Banu Ubaid bin Adi, una rama de la tribu de los Khazrai. Su madre se llamaba Asma bint al-Qain. Hazrat Tufail participó en el Bai'at Aqaba, la batalla de Badr y Uhud. Se casó con Idam bin Qurt, con quien tuvo dos hijos llamados Abdullah y Rabi. El siguiente compañero es Hazrat Tufail bin Numan. Hazrat Numan pertenecía a la tribu de los Ansar de Khazrai. Su madre se llamaba Hansa bint Riya y era la tía paterna de Hazrat Jabin bin Abdullah. Hazrat Tufail tuvo una hija llamada Raubie. Participó en el Bai'at de Aqaba, en la batalla de Badr y en la batalla de Uhud, y en esta última sufrió un total de 13 heridas. También participó en la batalla de la fosa y en esa batalla fue martirizado. Fue martirizado por Washi bin Harb. Posteriormente el propio Washi aceptó al santo profeta. Washi decía que Dios le había honrado a Hazrat Hamza y a Hazrat Tufail bin Numan con sus propias manos, y no le humillaron con sus manos, queriendo decir que no le mataron en un estado de incredulidad. Otro compañero es Hazrat Zahak bin Abd Amr. Pertenecía a la tribu Banu Dinar bin Nayar. Su padre se llamaba Abd Amr y su madre Sumaira bint Qais. Él y su hermano participaron en las batallas de Badr y Uhud. Hazrat Numan falleció en la batalla de Uhud. Su tercer hermano, Utba bin Abd Amr, fue martirizado en el incidente de Bir Mauna. El nombre de otro compañero es Hazrat Zahak bin Haritha. Hazrat Zahak pertenecía a los Ansar de la tribu de los Khazrai. El nombre de su padre era Haritha y el nombre de su madre Hind bin Malik. Hazrat Zahak participó en el Bai'at de Aqaba junto con otros 70 compañeros. También participó en la batalla de Badr. El nombre de su hijo era Yazid, nacido de su esposa Umama bint Muharith. El siguiente compañero es Hazrat Khalad bin Suwaid Ansari. Hazrat Khalad pertenecía a los Banu Harith, rama de la tribu de los Khazrai. Su madre se llamaba Amra bin Saad. Uno de sus hijos, Hazrat Saib, fue bendecido por ser uno de los compañeros del santo profeta. Posteriormente fue nombrado por Hazrat Umar gobernador de la provincia de Yemen. El nombre de su segundo hijo era Hakam bin Khalad y Laila bint Ubada, que fue madre de ambos hijos. Hazrat Khalad participó en la batalla de Badr y Uhud y el Foso. En la batalla de Banu Qurayza, una mujer judía llamada Bunana le lanzó una pesada roca, causándole una herida fatal en la cabeza que dio lugar a su martirio. El santo profeta declaró: Jalá tiene la recompensa igual a 2 mártires. Después, por la ley de igual retribución, el santo profeta hizo ejecutar a las mujeres responsables del asesinato. En la vida y el carácter del sello de los profetas, este incidente ha sido mencionado de la siguiente manera. Algunos musulmanes se sentaron contra una pared de una fortaleza. Una mujer judía llamada Bunana lanzó una piedra desde arriba. Un hombre llamado Jalad fue martirizado. Los demás escaparon. Continúa diciendo:
Cuando la madre de Hazrat Khalat fue informada de su martirio, vino con la cabeza cubierta, es decir, llevaba puesto su niqab. Se le dijo: Khalat ha sido martirizado y usted ha venido con el niqab. Entonces ella dijo: Khalat me ha sido arrebatado, pero nunca renunciaré a mi modestia. También dijo que no se lamentaría ni lloraría como era la costumbre, y cubrirse la cabeza significaba modestia, por lo que seguiría haciéndolo. Más detalles del martirio de Hazrat Khalat han sido descritos. El santo profeta declaró: tendrá la recompensa de 2 mártires, tal como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, cuando se le preguntó al santo profeta el por qué, declaró: fue asesinado por los Ahl Kitab, es decir, la gente del libro. El siguiente compañero es Hazrat Aus bin Khawli Ansari. Su título era Abu Layla y pertenecía a los Banu Salim bin Ghanam bin Auf, rama de la tribu de los Hazrai de Ansar. El nombre de su madre era Jamila bin Ubay, hermana de Abdullah bin Ubay bin Salul. Tenía una hija llamada Kulthum. Participó en todas las batallas junto al santo profeta, incluyendo las batallas de Badr, Uhud y Khandak. El santo profeta estableció un lazo de hermandad entre él y Hazrat Shuya bin Wahab al-Asadi. Hazrat Aus bin Khawli se encuentra entre los Kamilín. En los días de la ignorancia y en la primera época del Islam, aquel que sabía escribir árabe y era experto en el tiro con arco y era buen nadador se le denomina Kamil. El que poseía estas 3 cualidades se le consideraba Kamil y las 3 se encontraban en él. Hazrat Najia bin Ayam relata que durante el tratado de Hubaydia, cuando hubieron quejas de escasez de agua, el santo profeta me llamó, sacó una flecha de su aljaba y me la dio. A continuación pidió que le trajera un cubo de agua del pozo y se lo traje. Luego realizó la ablución y enjuagándose la boca volvió a echar el agua en el cubo. En aquel momento la gente estaba padeciendo por el fuerte calor y solo existía un pozo para los musulmanes, pues los idólatras habían llegado rápidamente a Balda y habían tomado control de sus depósitos de agua. El santo profeta se dirigió a mí diciendo: vierte el agua de este cubo en el pozo que se ha secado e inserta la flecha en el agua. En consecuencia, así lo hice, y juro por quien le envió con la verdad que pude salir de ese pozo subiendo con gran dificultad. El agua comenzó a fluir de inmediato, hasta el punto que me rodeó por completo. Fluía con la misma intensidad que el agua que hierve en la olla, hasta el punto de alcanzar la superficie. A nivel del borde, la gente fue recogiendo el agua de la superficie hasta que el último hombre pudo saciar su sed. Un grupo de hipócritas también se hallaba presente ese día en el pozo. Entre ellos se encontraba Abdullah bin Ubay, que era el tío materno de Hazrat Aus bin Khawli. Hazrat Aus bin Khawli le dijo: «Oh Abdul Hubab, ay de ti, acepta ahora este milagro que has presenciado por ti mismo», es decir, que aceptara la veracidad del santo profeta. «¿Qué más necesitas?», respondió: «He sido testigo de muchos sucesos como este». Hazrat Aus bin Khawli le dijo: «Que Allah te arruine y te demuestre que tu opinión es incorrecta». Hazrat Abdullah bin Ubay se dirigió al santo profeta y el santo profeta le dijo: «Oh Abdul Hubab, ¿cuándo has visto un milagro similar al que viste hoy?». El santo profeta había escuchado la respuesta de Abdullah bin Ubay y por lo tanto le hizo esa pregunta. Respondió: «Nunca había presenciado algo como esto». Le preguntó: «¿Por qué lo dijiste entonces?», lo que había respondido a su sobrino. Abdullah bin Ubay contestó: «Astaghfirullah». El hijo de Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Abdillah, dijo: «Oh mensajero de Allah, reza por su perdón», a lo que el santo profeta oró por su perdón.
Hazrat Ali bin Abdullah bin Abbas relata que cuando el santo profeta decidió ir a la Meca para realizar la Umrah, envió a Hazrat Aus bin Khawli y Abu Rafia a Hazrat Abbas con una propuesta de matrimonio para Hazrat Memuna. En el transcurso del viaje perdieron sus camellos, permanecieron en el valle de Rabiq, que estaba situado a 10 millas de Jofa, hasta que llegó el santo profeta, momento en el que volvieron a encontrar sus camellos. Luego viajaron con el santo profeta a la Meca y al llegar transmitieron el mensaje de Hazrat Abbas. Hazrat Memuna había confiado el asunto a Hazrat Abbas. El santo profeta fue a visitar a Hazrat Abbas, quien a continuación entregó a Hazrat Memuna en matrimonio al santo profeta. Cuando el santo profeta falleció, Hazrat Aus bin Khawli dijo a Hazrat Ali bin Abi Talib: «Por Dios, permíteme ayudar en los preparativos del entierro del santo profeta». Hazrat Ali le dio su permiso. Otra narración dice que cuando el santo profeta falleció y estaban a punto de realizar el ghusl, es decir, el lavado del cuerpo, llegaron los Ansar y dijeron: «Por Dios, que estamos vinculados con el santo profeta por parte de su madre, y por lo que uno de nosotros también debe estar presente». Se pidió a los Ansar que eligieran a uno de ellos y nombraron a Hazrat Aus bin Khawli. Entró en la habitación y tomó parte en el ghusl y en los preparativos del entierro. Hazrat Aus era un hombre muy fuerte y se encargaba de portar la tinaja de agua con la que suministraba el agua. Hazrat Ibn Abbas relata que Hazrat Ali, Hazrat Fazl bin Abbas, su hermano Qusam, Shukram, que fue un esclavo liberado del santo profeta, y Hazrat Aus bin Khawli se situaron en el fondo de la tumba del santo profeta para colocar su cuerpo bendito en dicha tumba. Hazrat Aus bin Khawli relata que en una ocasión se presentó ante el santo profeta y éste le dijo: «Oh Aus, a quien adopta la humildad y la mansedumbre por Dios el Todopoderoso, él a su vez eleva su rango, y a quien es arrogante, Dios el Todopoderoso lo humilla». Este es, de hecho, una lección muy importante para todos nosotros, a la que siempre debemos prestar atención. Hazrat Aus bin Khawli falleció en Medina durante el califato de Hazrat Usman. Que Dios el Todopoderoso continúe elevando la posición de estos nobles compañeros. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.